Buenas tardes, somos el grupo número 1, conformados por Kiara Alarcón, Brigitte Figueroa, Ámbar Gilces, Shuli Moreira, Selena Quintana, Nayeli Zambrano y Cintia Brito. Cada una de nosotras va a exponer sobre la biografía, teorías, metodologías, obras y aportaciones de Augusto Comte. A continuación. El nacimiento de Auguste Comte se dio en una época de transición entre el final de la Revolución Francesa y el impacto de la ciencia y la tecnología para dar paso a la Revolución Industrial. Luis Comte, padre de Auguste, era un funcionario que trabajaba en el área de impuestos del gobierno, mientras que su madre Rosalie Boyer Comte era monárquica y devota del catolicismo. En el año 1814 fue admitido en el École Polytechnique en la ciudad de París, en donde demostró sus extraordinarias habilidades para la matemática, la ciencia. Comte abandonó los estudios antes de graduarse y se estableció en la ciudad de París, ganándose la vida impartiendo clases de matemáticas y periodismo, mientras que de forma independiente se involucra en el estudio de la filosofía, la economía y la historia. En 1817, con apenas 19 años, Auguste Comte conoció a Henry de Saint-Simon, reconocido teórico social y uno de los primeros fundadores y representantes del socialismo en Europa. Saint-Simon lo nombra como su secretario y colaborador, y de esta manera comienza a dar sus primeros pasos en la política y en las publicaciones de un número importante de artículos que formaban parte de su obra. Para el año 1824, dicha colaboración se da por terminada, debido a la disputa por la autoría de los artículos y escritos desarrollados por Saint-Simon y Comet. En el año 1825 contrajo matrimonio con Caroline Massey. En el año siguiente da inicio a su famoso curso de filosofía positiva. Sin embargo, el desarrollo del mismo tuvo que ser interrumpido debido a una crisis cerebral desencadenada por el exceso de trabajo y problemas en el matrimonio, lo que condujo a Comet a un periodo de rehabilitación en una clínica. Cabe destacar que Comet no culminó el periodo de rehabilitación y fue diagnosticado como paciente no curado. Los cuidados de su esposa, Caroline, ayudaron al autor francés para la recuperación progresivamente. En el año 1829 retomó el curso de filosofía positiva, la que marcó una nueva etapa de la vida intelectual de Auguste Comte, que duró 13 años e incluyó la publicación de 6 volúmenes de su dicho curso. Durante esta etapa tuvo una serie de altibajos en el ámbito académico. La vida de Comet fue muy modesta. Tuvo una época donde vivió el subsidio voluntario de sus seguidores de Inglaterra y otros países, así como la ayuda de sus amigos. Fallece en el año 1553, el 5 de septiembre, a causa de un cáncer de estómago. El positivismo es una teoría del conocimiento que sostiene la verdadera fuente del saber. Son los hechos, la experiencia, la observación y detalla continua y objetiva, predictiva del casual de los tiempos. Experienciales mediante la aplicación de los pasos del método científico, lo cual es considerado universal, guiado por la razón analítica. Es el nombre dado a una corriente filosófica cuyo rasgo es primordial que el ideal de una fundamentación del conocimiento científico, sin elementos teóricos o metafísicos, basado únicamente en el análisis hipotético deductivo de los datos empíricos del mundo físico. Augusto Comte y sus metodologías. Comte fue un pensador positivista que fundó una nueva disciplina, que es la sociología. Desde su perspectiva, la sociedad debía ser analizada como un conjunto de hechos regidos por leyes. Lo social se convertía en un objeto científico y así dejaba afuera la crítica filosófica, creando un campo específico de estudio.
En el positivismo o la filosofía positiva que Augusto Comte introduce a la sociología, plantea que la búsqueda y la determinación de las leyes que rigen a la sociedad o a los procesos sociales, teniendo en cuenta que casi toda teoría que introduce leyes a su objeto de estudio utiliza el método científico. Para él, el positivismo no era la excepción, sino que más bien el método científico se convertía en el único método certero de estudiar y comprender la realidad social, que hasta entonces no era considerada como un objeto de estudio de la ciencia. Comte realizó un análisis detallado de las ciencias naturales y su metodología, donde propuso que todas las ramas del saber debían adoptar los principios científicos y basar la teoría en la educación. En concreto, Comte identifica tres métodos sociológicos básicos, donde se encuentra la observación, que es el por medio de observar hechos concretos se llega a un conocimiento empírico. Un conocimiento empírico es un conocimiento no científico. Es un tipo de conocimiento que se obtiene a través de la observación y la experimentación de un fenómeno. Sin embargo, estas observaciones deben ser guiadas por una teoría y una vez hechas deben ser conectadas con una ley. Uno de los métodos de la experimentación, aunque sí es cierto que en la sociología no parece aplicársela de la forma en que como otras ciencias lo aplican, debido a la complejidad de estudiar el sistema de un grupo social sin llegar a alterarlos con su misma naturaleza. La comparación se divide en tres subtipos. En primer momento, Comte compara a los humanos con los animales inferiores. En segundo, compara las sociedades en diferentes zonas del mundo. En tercero, compara los diferentes estadios de las sociedades. En el transcurso del tiempo, Comte asigna partículas importantes de un estatus independiente como la cuarta metodología. El principal de Comte, la investigación histórica. Libros y obras de Augusto Comte. Entre las principales obras de Augusto Comte se pueden mencionar las siguientes. Primeros escritos, que fue en 1820 a 1829. Curso de la filosofía positiva en 1830 a 1842. Discurso sobre el espíritu positivo en 1844. Una visión general del positivismo en 1848. Sistema de la política positiva o Tratado de la Sociología, instituyendo la religión de la humanidad en 1851 a 1854. La religión de la humanidad en 1856. Obras fundamentales de Comte son el curso de la filosofía positiva, que se desarrolla en 1960, las lecciones y los 4 volúmenes del sistema de la política positiva. Estas dos obras contienen la sustancia de lo que se ha denominado positivismo y que Comte llama también filosofía positiva o espíritu positivo y hasta sociología. Las 2 primeras lecciones del curso desarrollan 2 de sus ideas básicas: la ley de los 3 estados y la clasificación racional de las ciencias. Escrita esta obra con la finalidad de reforma social, orden y progreso. Parte del supuesto de que la sociedad y la humanidad misma han de pasar por la misma evolución que ha dado una de las ciencias y, en definitiva, el mismo entendimiento. Aportaciones a la sociedad de Augusto Comte. Él fue un filósofo y sociólogo francés que realizó importantes aportaciones a la sociedad. ¿Cómo? En primer lugar, tenemos que él es considerado como el fundador del positivismo, una corriente filosófica y sociológica que busca aplicar el método científico en el estudio de la sociedad. Su enfoque positivista destacó la importancia de la observación, la experimentación y la aplicación de leyes universales en el análisis social. Como segundo punto tenemos que Comte desarrolló una clasificación jerárquica de las ciencias conocida como la ley de los 3 estados. Según esta ley, las ciencias se pueden dividir en 3 estados: el teológico, el metafísico y el positivo.
Esta clasificación proporcionó una estructura sistemática para la comprensión de las diferentes disciplinas científicas. Como tercer punto, tenemos que Comte acuñó el término sociología y fue el primero en establecerla como una disciplina científica autónoma. Consideraba que el estudio de la sociedad debía ser objetivo y basado en la observación de los hechos sociales, siguiendo el método positivista. Como cuarto punto tenemos que Comte sentó las bases del enfoque funcionalista en sociología, que sostiene que la sociedad es un sistema en el que las diferentes partes cumplen funciones específicas y contribuyen al equilibrio y a la estabilidad social. Este enfoque ha sido influyente en el desarrollo posterior de la sociología. Como quinto punto tenemos que Comte creía en el progreso humano y defendía la idea de que la sociedad podía ser mejorada mediante el conocimiento científico y la aplicación de las leyes sociales. Desarrolló un programa para la reforma social conocido como positivismo religioso, el cual ahí promovía una visión ordenada y cooperativa de la sociedad. Su trabajo influyó en el desarrollo de la sociología y tuvo un impacto duradero en el pensamiento social y científico.